Ahora sí me ven. Ahora sí. Te vemos. Están grabando ya, bendito sea el creador. Iniciaron fue ahora. Baruch Hashem. Iniciaste ahora a grabar, ¿no? Sí, ya estamos grabando. Ok. Baruch Hashem. Entonces, nos encontramos ahorita a el día 17 de Tevet. Baruch Hashem. Estamos ya a mañana, víspera de Shabbat. Deseamos Shabbat Shalom a todos los que nos observan hoy. Que el Creador los bendiga grandemente a todos, les abra puertas grandes y que se conecten con Hashem este Shabbat y que puedan crecer espiritualmente junto con nosotros. Entonces, vamos a estudiar, nosotros a iniciar el estudio con el Pirkei Avot. En el capítulo 2 del Pirkei Avot, en la Mishnah 1, y dice Ridvi en una pregunta: ¿cuál es el camino correcto por el que debe transitar el ser humano? ¿Cuál es el camino correcto por el que debe transitar un ser humano? Aquel que es una corona para el que lo practica y una corona para los hombres. O sea, ser meticuloso en el cumplimiento de un precepto leve como si se tratase de un precepto grande, pues desconoces la recompensa de cada precepto. ¿Quién conoce si hay un precepto pequeño que cumplir o un precepto grande que cumplir en esta tierra? ¿Quién conoce cuál es la recompensa en el Olam Abba de cada uno de ellos? Entonces, se debe meditar acerca de la pérdida ocasionada por la omisión de un precepto en comparación con su recompensa y el placer que le otorga el hacer, ¿verdad? Baruch Hashem, una transgresión contra la merma que ésta le ocasionará. Porque siempre la haberá, o sea, la transgresión siempre produce al hombre un placer, ¿verdad? Entonces, se debe pensar en tres cosas. Eso te cuidará de que no cometas una transgresión. Sabe que hay por sobre ti un ojo que ve, un oído que oye, y todos tus actos son escritos en un libro. Baruch Hashem. Entonces, vamos a hacer un recuento de Sharei Hamidot, de lo que nosotros vimos la vez pasada. Y en tanto que judíos y creyentes en la Torah y en las Misbot, en el Mashiach, en el concepto de la recompensa y el castigo, en el juicio que tiene lugar después de los 120 años, debemos hacer un examen, mis queridos talmidín, de conciencia para saber qué es lo que Hashem exige de nosotros. Esto es para no sufrir ninguna carencia en nuestra vida eterna, en el Olam Abba, en el mundo venidero. Todo el mundo aspira a tener éxito en los asuntos mundanos, pero ¿cuánto más debemos desear alcanzar la grandeza espiritual? ¿Qué vamos a responder cuando nos pregunten si fijamos momentos de estudio?
¿Con qué cara nos presentaremos ante el Rey? ¿Acaso podemos actuar con desdén hacia el Creador del mundo, quien nos brinda tanta abundancia? ¿Cómo nos atrevemos a descuidar la Torá y las mismot? En verdad, mis queridos talmidín, que no todos son capaces de sentarse a estudiar en la yeshiva durante toda la vida. Pero el principal anhelo de la persona tiene que ser la espiritualidad, la santidad y la pureza. Debemos recordar que el tiempo es tan valioso como el oro, que no debemos desperdiciar ni un instante de ese tiempo. ¿Por qué? Porque la persona que desperdicia su tiempo llegará al Olam Abba con las manos vacías. Por eso es necesario esforzarse en el estudio de la Torá constantemente. La persona que siempre está esperando que llegue el momento que fijó para estudiar, incluso si debe trabajar para ganarse la vida, Hashem lo considera como si dedicara todo su tiempo al estudio de la Torá. La persona que no se esfuerza en el estudio de Torá durante su juventud, al llegar a la vejez, lamentará los años perdidos. ¿Por qué? Porque entonces ya no tendrá las mismas fuerzas para dedicarse al estudio. Quien desee sentarse en el Olam Abba junto con los tzadikim debe prepararse en este mundo. Es necesario, mis queridos amigos, esforzarse en el estudio de la Torá, tal como una bestia de carga acepta su yugo y trabaja con todas sus fuerzas. Entonces la persona verá que tiene fuerzas para hacerlo y desde el cielo lo asistirán, lo ayudarán. También es necesario estudiar Torá tanto en profundidad como en cantidad. No solo durante la juventud, sino también cuando se tiene la responsabilidad de mantener una familia cumpliendo con las horas fijas de estudio. Entonces, de esta manera, hará que también los demás aprendan de su ejemplo, reforzándose a sí misma, a sus compañeros y al mundo entero. Baruch Hashem. Eso fue lo que nosotros vimos en el estudio anterior. Entonces, hoy continuamos Moshe y Yehoshua como el sol y la luna. El versículo dice en Shoftim, capítulo 5, versículo 31, en el Tanaj, Shoftim es jueces. Dice, quienes aman a Hashem son como el sol en todo su esplendor. Quienes aman a Hashem son como el sol en todo su esplendor. Este estudio de Torah nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, y de la elevación también del alma y la bendición de nuestro rabino, del rabino David Hananiah Pinto, Baruch Hashem. Que el Eterno le dé mucha iluminación y mucha luz para seguir guiando al pueblo. Explican los sabios en el Tratado de Shabbat 88b y Gitín 36b que esto se refiere a aquel que es insultado o avergonzado y sin embargo no responde o incluso se alegra de su sufrimiento debido a su enorme amor a Hashem. Los Rishonim, cuando se habla de los Rishonim, son los primeros, ¿verdad? Los primeros hombres en hablar sobre la Gemara, sobre los tratados, ¿verdad? Sobre la ley judía oral. Y preguntan por qué esta persona es comparada con el sol. Entonces los sabios lo explican de la siguiente manera, basado en la Gemara, en Julim 60b, y dice, cuando fueron creados
el sol y la luna tenían el mismo tamaño. La luna se presentó ante Hashem y dijo: Amo del universo, ¿acaso dos reyes pueden usar la misma corona? ¿Acaso dos reyes pueden utilizar la misma corona? Entonces Hashem le respondió: empequeñécete. ¿Por qué? Porque Hashem solo le ordenó a la luna humillarse y no también al sol. ¿Por qué? Porque Hashem solo escuchó la queja solo de la luna. El sol se quejó, el sol no respondió. Entonces aprendemos del versículo, ¿verdad? En Yehoshua, capítulo 10, versículo 13, el sol se detuvo. En hebreo, la palabra utilizada para decir se detuvo también significa permanecer en silencio. Dado que el sol permaneció en silencio y no se quejó del insulto de la luna, mantuvo su tamaño original. Por lo tanto, la persona que actúa de la misma manera es comparada con el sol. La Gemara en Baba Batra 75a afirma lo siguiente y dice: el rostro de Moshe era como el sol. El rostro de Yehoshua era como la luna. Y Rabbi Shmuel Gabat de Poshem explicó que cuando el Dat y Meidat, unos Neviim, profetizaron en el campamento de Israel, Yehoshua se enojó de inmediato, corrió a pedirle a Moshe que los encarcelara. Eso está en Bamidbar, capítulo 11, versículo 28. Entonces Moshe, en su gran humildad, respondió: ¿acaso tienes celos por mí? Quiera Hashem que todo su pueblo profetizara. Y Josué era sumamente humilde, pero no llegó al grado de humildad que tenía Moshe Rabenu. Por ello, Moshe, quien no actuó estrictamente hacia el Dat y Meidat, brillaba como el sol. Mientras que Yehoshua, quien sí se enojó con ellos, solo brillaba como la luna. ¿Qué aprendemos de esto, mis queridos talmidim? Que no se le puede poner freno a aquellos que llevan Torah a las personas de este mundo. Que así sea el más pequeño que abra su boca para hablar la santa Torah, merece respeto en esta tierra. Y Hashem lo honra. ¿Por qué Yehoshua actuó estrictamente contra el Dat y Meidat? Tal vez nosotros podemos aclararlo con una explicación que trae el Magid de Kosnis en su libro Abodat Israel. El versículo Bamidbar, en el capítulo 13, versículo 16, dice lo siguiente: Moshe llamó a Joshea, hijo de Nun. ¿Por qué se llamaba Joshea? Acuérdense ustedes que le puso la yod para que entrara a Israel y no lo dañara los profetas estos, los 10 espías de las tribus Nesiim que llegaron hablando mal de la tierra. Entonces, el Targum de Jonatán explica que cuando Moshe vio cuán humilde era Yehoshua, cambió su nombre de Hoshea a Yehoshua, y esto requiere una explicación. Entonces, antes dijimos que cuando el Dat y Meidat profetizaron en el campamento, la reacción de Yehoshua fue suplicarle a Moshe que los encarcelara. ¿Por qué reaccionó de esta manera?
y la Gemara en Sanedrín 17a dice lo siguiente, que ellos profetizaron que Moshe moriría y Yehoshua sería el líder que guiara al pueblo hacia Eres de Israel. El hecho de que Yehoshua se molestara por esto manifiesta su enorme humildad. Si él hubiera buscado honor para sí mismo, sin ninguna duda, no se habría sentido molesto porque ellos predijeran su futura grandeza. Del hecho que le suplicara a Moshe que encarcelara el Dad y Meidad, queda en evidencia su enorme humildad y que evitaba el honor. Tal como es el camino de aquellos que son rectos. Él prefería que Moshe viviera eternamente para guiar al pueblo y seguir siendo su sirviente. Entonces, aún no resolvimos la dificultad respecto a que Moshe cambiara el nombre de Josea por Yehoshua. Y Rashi explica que el nombre alude a que Moshe rezó por él pidiendo que Hashem lo salvara del plan de los espías, como ya siempre les he enseñado esto. En Bamidbar, capítulo 13, 16. ¿Acaso podríamos haber temido que el Sadij Yehoshua, cuyo rostro brillaba como la luna, pidiera verse arrastrado a hablar negativamente de Eres de Israel, hasta el grado de precisar la protección adicional que le otorgó Moshe al cambiar su nombre? Tal vez podemos explicarlo con la siguiente idea. Dado que Yehoshua valoraba tanto la humildad y la grandeza de Moshe Rabenu, él deseaba que Moshe viviera la mayor cantidad de tiempo que fuera posible. Sin embargo, ambos sabían que Moshe moriría antes de que el pueblo pudiera entrar a Eres de Israel. Tal como Hashem lo había dicho ya en Bamidbar, capítulo 20, versículo 12. Por lo tanto, dice, no llevarás a la congregación a la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que no iba a pasar. Moshe temía que Yehoshua se uniera al malvado plan de los espías para evitar que el pueblo pudiera entrar a Eres de Israel y de esa manera extender la vida y el liderazgo de Moshe. Entonces, Moshe le prohibió a Yehoshua unirse al plan de los espías. A pesar de sus explicaciones, le advirtió que no cooperara con los pecadores de ninguna manera. Y el Targum Yonatán afirma que Moshe cambió el nombre de Yehoshua cuando vio la humildad de este. Moshe notó la reacción aparentemente exagerada de Yehoshua en relación a la profecía de Eldad y Meidad y entendió que eso no se debía a la humildad de Yehoshua, que eso se debía a la humildad de Yehoshua y a que no quería tomar el mando de las manos de Moshe. Y por eso le cambió el nombre llamándolo Yehoshua, pidiendo que Hashem lo salvara. Baruch Hashem. Entonces, sin embargo, nuestra pregunta original sigue sin responder. Si de hecho Yehoshua era tan humilde, entonces, ¿por qué su rostro brillaba solamente como la luna? Además, ¿cómo puede entenderse que Yehoshua estuviera dispuesto a difundir rumores sobre la tierra y de esa forma ser castigado con la muerte? Al participar en el pecado de los espías, le provocaría un tremendo dolor a su maestro Moshe y también a la Shejina, a la presencia divina. Entonces, ¿cómo podemos imaginar que Yehoshua, cumpliendo una misbah, continuar estudiando de su maestro por el hecho de haber cometido semejante transgresión? Entonces, tal vez podemos ofrecer nosotros la siguiente explicación. Y dice Avot, capítulo 1:1, Moshe recibió la Torá de Sinaí y la transmitió a Yehoshua. ¿Por qué la Mishnah
dice que Moshe recibió la Torá de Sinaí y no de Hashem. Entonces, al descubrir la transmisión de la Torá, la Mishnah resalta la manera en la cual ésta fue transmitida y no los hechos históricos. Baruch Hashem. Entonces, dice la Gemara en Ta'anit, capítulo 7a, que la Torá solo perdura en quien es humilde de espíritu. Entonces vemos que el monte Sinaí ejemplifica la cualidad de la humildad, la midot de la humildad. El versículo en Mishlei, capítulo 29, 23 dice, el espíritu humilde tendrá honra. El de espíritu humilde tendrá honra. Y dicen los sabios que esto se refiere al monte Sinaí, quien por haber sido humilde tuvo el mérito de que Hashem lo escogiera para entregar en él la Torá. Entonces, esto nos enseña que solamente quien es humilde por el bien de la Torá y la abodá Hashem y el servicio al Creador, tal como Moshe Sinaí, tendrá el mérito de que la presencia divina resida sobre él y de que la Torá perdure a través de él, como dice Bamidbar Rabá 29.3. Entonces Yehoshua imitó la humildad de su maestro, de Moshe, y tuvo el mérito de convertirse en el líder del pueblo después de Moshe. Tal como dice el versículo en Mishlei 27:18, el que cuide a su amo será honrado. Y Yehoshua sirvió a Moshe Rabenu día y noche, tal como cuenta el Midrash en Bamidbar Rabá 12:9. Y dice que Yehoshua atendió las necesidades de Moshe y lo honró inmensamente. Él se levantaba muy temprano y permanecía hasta muy tarde para ayudar a Moshe en la casa de estudios. Organizaba los bancos, estiraba las alfombras, etcétera, puesto que heredó la cualidad de humildad de su maestro Moshe. Entonces, eso está escrito en Bamidbar 12:3. Dice que a quien estaba muy cercano tuvo el mérito de que la Torá fuera transmitida al pueblo a través suyo. Entonces, él era humilde, tal como el monte Sinaí. Por eso el Tanaíta subraya que Moshe recibió la Torá de Sinaí y luego la transmitió a Yehoshua. La humildad de Yehoshua lo convirtió en un digno sucesor de Moshe para liderar al pueblo, como dice Bamidbar Rabá 21:14. Y como dice el versículo en Mishlei 27:18, quien cuide la higuera comerá de sus frutos. Sin embargo, el único deseo de Yehoshua era que Moshe, quien había recibido la Torá de Sinaí, le transmitiera a la siguiente generación del pueblo de Israel y fuera quien los llevara a la tierra de Israel. Entonces Moshe construiría el templo y este nunca sería destruido, como dice Sotá 9a. De esta manera Yehoshua permanecería siendo su fiel estudiante. Entonces, cuando Yehoshua oyó a estos dos hombres, a Eldad y Meidad, profetizando en el campo que Moshe moriría y que él sería quien llevaría al pueblo a Israel, entendió que su luz sería tan grande como la de su maestro Moshe. Él sería quien recibiría de Moshe la Torá y la transmitiría a Israel. Por esa razón, Yehoshua exigió que fueran encarcelados estos dos hombres. Dos reyes no pueden usar la misma corona. Él sabía que su maestro, Moshe, era como el sol, mientras que él era simplemente un talmidim, un alumno, como la luna que recibe toda su luz del sol. Eso está en Sanedrín 17a. Entonces,
¿Qué nos ayuda a entender a nosotros esto? Nos ayuda a entender, ¿verdad? Porque el rostro de Moshe, ¿por qué brillaba como el sol y el rostro de Josué brillaba como la luna? Porque es que la luna brilla con la luz del sol. La luna no tiene luz propia, brilla con la luz del sol. Porque Yehoshua sinceramente deseaba seguir siendo el fiel discípulo de Moshe Rabenu, incluso después de su muerte, y reflejar sus enseñanzas de la misma manera en que la luna refleja la luz del sol. Entonces Hashem le permitió que fuera así, y como dice Macob 10a, la persona es conducida por la dirección que ella desea ir. Entonces Yehoshua es un maravilloso ejemplo de cuán cuidadosos debemos ser en el perfeccionamiento de nuestras cualidades, mis queridos talmidín. Por eso estamos estudiando en la corrección de las midot. También aprendemos de él el enorme amor y dedicación que el alumno debe tener por su mentor, por su maestro. El verdadero talmid, el verdadero alumno, ejemplifica la humildad y la absoluta sumisión a su maestro. Debe estar dispuesto a dejar de lado el honor y la grandeza mientras que su maestro esté vivo. No es común ver tales grados de autonegación en la relación maestro-alumno. Por el contrario, a veces vemos el fenómeno de discípulos que esperan ansiosamente el momento en que podrán asumir el puesto de sus maestros. Entonces, lamentablemente, a menudo son aquellos que están esperando la oportunidad de lograr fama y poder, incluso a costa de los demás. Pero no fue así con Yehoshua. Él prefirió que su mentor siguiera vivo para poder seguir sirviéndole con todo el corazón. Baruch Hashem. Nuestra pregunta original respecto a por qué Yehoshua es comparado con la luna y no con el sol, puede responderse también de la siguiente manera. Debido a que Yehoshua defendió el honor de su maestro Moshe, a través del enojo que tuvo, fue castigado y su luz se vio disminuida. Ya no merecía asemejarse completamente a su maestro, sino que su grandeza disminuyó. Y de hecho, estas son las cosas que nosotros tenemos que aprender. Que cada vez que un hombre de Torah comete un error, es para un bien mayor. No puede ser juzgado un sadiquín de ninguna manera. Si comete un error o una verá, porque la verá que él cometa siempre va a ser para un bien mayor. Baruch Hashem. Entonces, a pesar de el enorme amor y la enorme devoción que tenía Yehoshua hacia Moshe Rabenu, él no debería haber sido tan estricto con respecto a Eldad y Meidad al oír sus predicciones. Hubiera sido más adecuado que quitara importancia a sus palabras dentro de su propio corazón y que se sintiera avergonzado al ser comparado con Moshe, su maestro. Si hubiera superado esta prueba de ser insultado y no responder, Yehoshua habría sido considerado tan grande como el sol, tal como dice el versículo de Shoftim, capítulo 5, versículo 31, que dice: quienes aman a Hashem son como el sol en todo su esplendor. Eldad y Meidad no debían ser culpados por haber hecho pública su profecía. ¿Por qué? Porque ellos estaban obligados a repetir lo que les decían desde arriba. Por eso la Gemara dice que aquel que calla su profecía merece ser castigado con la muerte. Eso está en Sanedrín 89a. Pero merecían ser encarcelados tal como sugirió Yehoshua. Incluso si sus palabras no hallaron gracia ante sus ojos, eso justificaba tanto enojo.
por haberse mostrado tan estricto, ¿verdad?, hacia ellos, Yehoshua fue comparado con la luna que dijo, dos reyes no pueden usar la misma corona. Yehoshua fue juzgado como si en verdad deseara la corona del liderazgo para sí mismo. Entonces, esto nos ayuda a entender nosotros por qué Moshe fue cauteloso con respecto a los actos de Yehoshua. Él vio hasta qué grado Yehoshua estaba apegado a él, llegando a sentir un enojo excesivo hacia el Dat y Meidad, sin una razón justificada. Entonces, Moshe sospechó que Yehoshua podía llegar a actuar de una manera inapropiada para evitar que el pueblo entrara a la área de Israel, motivado por su deseo de que Moshe siguiera liderando al pueblo. Por eso Moshe rezó por Yehoshua pidiéndole a Hashem que lo salvara del plan de los espías. Bendito sea el Creador. Entonces, una lección práctica, ¿verdad? De Yehoshua aprendemos la fidelidad que se debe tener hacia el maestro. Hoy vemos cómo las personas no se preocupan por sus maestros. No saben cómo honrar a sus maestros. Y este hombre, el Talmidim, honraba a Moshe y deseaba que él siguiera conduciendo al pueblo y transmitiendo la Torá. De Yehoshua debemos aprender a no correr detrás de un puesto de autoridad. Hoy vemos cómo hay tanta gente detrás de rabinos, detrás de tantas personas, corriendo, anhelando cosas. Miren, queridos amigos, no es necesario correr tras de puestos y de cosas que Hashem le da a cada cual lo que le pertenece en este mundo. Tienen que esperar lo que Hashem les dé y no juzgar a otros que están por encima de ustedes, ni tampoco codiciar lo que otros tienen. Hay que esperar el tiempo que Hashem honre a aquellos que le honran. Baruch Hashem. Por cierto, la persona no debe desear la muerte de su maestro para poder ocupar su puesto. Y Josué no quería que Moshe muriera. ¿Y qué hombre en su sano juicio va a querer que su maestro, quien está enseñando éticas de vida, muera? Para poder continuar aprendiendo de Moshe, él debía de mantenerlo vivo. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos valorar las lecciones que aprendemos de maestros, de nuestros maestros, y honrarlos debidamente. Baruch Hashem. La unidad es la raíz de la redención. Rabí Yehoshua dijo en nombre de Rabí Leví: los niños que vivían en la época del rey Shaul podían dar 49 explicaciones para probar algo impuro y 49 explicaciones para poder probar que algo era puro. Y esto era así debido a que estaban limpios de todo pecado. Sin embargo, a pesar de su elevado nivel académico, el pueblo caía en las batallas. En cambio, en la generación de Ahab, eran idólatras, pero se cuidaban de no hablar mal de los demás. Y ellos salían victoriosos de las batallas, como dice Bamidbar Rabbah 19:2. ¿Qué demuestra esto, mis queridos talmidim? Que cuando hay verdadera unión entre el pueblo, incluso si cometen los peores pecados, Hashem los sigue amando y los protege. Dice Mishlei 17:3 que esto se debe a que Hashem
ve lo que hay dentro del corazón de la persona. Por eso les digo, Hashem honra a aquellos que le honran. Quien conoce el corazón de cada uno es Hashem, y Hashem le da a cada quien lo que le corresponde en esta tierra. Entonces Hashem entendió que en la época de Ahab el pueblo no hacía idolatría para rebelarse en su contra, sino que el Satán lo había atrapado con este pecado. Ellos podían volver en Teshuvah. Además, a pesar de que la gente en esa época era idólatra, de todas formas honraban la Torá. Esto queda ilustrado por el siguiente incidente que dice Melahim 1:26, que dice que el rey de Aram le envió a Ahab el siguiente mensaje: mañana como a esta hora mandaré a ti mis siervos y buscarán en tu casa y en las casas de tus siervos, y será que cualquier cosa que sea agradable a sus ojos la tomarán y se la llevarán. Rashi explica que el objeto que le era más valioso era el Sefer Torah, el cual es descrito como más deseable que el oro, como dice Tehillim 19:11, incluso que el oro más fino. Ahab no quiso entregarles el Sefer Torah porque entendía que no le pertenecía a él, sino a los ancianos del pueblo, quienes lo estudiaban y lo valoraban. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ahab? Reunió a los ancianos, a pesar de que ellos hacían idolatría, seguían respetando la Torá. De hecho, los ancianos de todo el pueblo le suplicaron: no le escuches ni consientas. Ellos salieron a luchar contra Aram a pesar de que Aram era más poderoso. A pesar de ser idólatras, mantenían su orgullo en la Torá, que es la fuerza vital, y se negaron a entregarla. Igualmente vemos que después de que Ahab matara a Nabot ha-Israelí, ¿verdad? Por la villa, ¿se acuerdan? En Melahim 1:21-13, se le acercó el profeta Eliahu y le dijo que su suerte estaba sellada. Tal como dice, así dijo Hashem: en el lugar en el cual los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre. Entonces, cuando Ahab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y se colocó saco sobre su piel y ayunó y se fue alicaído. Entonces los sabios dicen en el Yalkut Shimoni y en Remes 2:22 que Ahab llamó a Jehosafat, rey de Yehudá, para que le diera 40 latigazos 3 veces al día. Este hombre afligió su cuerpo con ayunos y elevaba a la mañana y a la noche plegarias y súplicas. Su teshuvá fue aceptada. De aquí aprendemos el gran poder de la teshuvá. A pesar de que Ahab era idólatra, cuando llegó el momento de la verdad y vio que estaba sellado el decreto en su contra, creyó completamente en las palabras de Hashem y volvió en teshuvá. Por esta razón el pueblo triunfaba en las batallas. Entonces, la generación de la dispersión provee otro ejemplo: el enorme poder de la unidad. Ellos eran criminales y ateos que tuvieron la audacia de decir: subiremos a los cielos y lucharemos contra Hashem. Sin embargo, estaban unidos, ¿verdad? Había algo que nos ponía ellos fuertes, y era la unión entre ellos, como está escrito en Bereshit 11:1. En estas fiestas del mundo que nosotros vemos, que son 28 de diciembre, 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31, que la gente festeja tantas cosas idolátricas, ¿verdad? Se ve en la fuerza que tiene esto, porque los hombres de estas naciones se juntan, se creen en algo, y como se juntan en unidad, producen algo espiritual fuerte. Y el judío lo siente y sabe que está ahí. Y toda la tierra tenía en ese momento, en aquel momento del rey Nimrod, una sola lengua y un propósito común. Por eso Hashem no los destruyó, sino que simplemente los dispersó sobre la faz de la tierra. Debido a que estaban, ¿qué?
unidos. Unidad. Entonces, les dieron la oportunidad de volver en Teshuvá, como dice Bereshit Rabá 38:6. En contraste, la generación del diluvio fue borrada de la faz de la tierra. En esa época la gente no solo se preocupaba por su bien y sus propios intereses, robaban y asesinaban. La unidad era un concepto extraño. Entonces Hashem le dijo a Noaj en Bereshit 6:13 que borraría la generación porque la tierra se ha llenado de robo. ¿Y qué indica el robo? El robo indica el quiebre del tejido social. Hashem puede tolerar la falta de respeto hacia su honor, pero no puede soportar la falta de unidad. En Sanedrín 108a dijo Rabí Yohanan: vean cuán grande es la ofensa del robo. La generación del diluvio transgredía todas las misbot. Sin embargo, su suerte fue sellada. ¿Solo por qué? Porque se robaban los unos a los otros, como está escrito, se llenó la tierra de robo. Aquellos que están estudiando para hacer ahora mismo un retorno completo hacia Am Israel, hay dos clases que ya he puesto ahí que se llaman hacer un retorno paso a paso, y ahí se habla del mandamiento no robarás, y cuando se habla del mandamiento no robarás, no se habla de un robo común, se habla de un secuestro hacia la persona. O sea, se secuestraban unos a otros, no tenían vida propia ninguno. Por eso es necesario estudiar bien esto, porque cuando estemos frente a un Beit Din, frente a un tribunal de justicia de Am Israel, la persona que debe estar bien preparada, saber de lo que está hablando. Por eso son estas clases que se están dando y están montadas en pensamiento judío. Entonces, para Hashem la unidad tiene suma importancia. Él está dispuesto a dejar de lado su propio honor, al grado de llegar a ignorar el ateísmo, siempre y cuando haya unión entre las personas. Porque es raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando alguien siente solo yo y nadie más que yo, como dice Yesayahu 47:8, su visión del mundo solo se limita a sí mismo. Pero en contraste, la unidad es la expresión del entendimiento de cada persona, y que cada persona tiene un valor intrínseco. Cuando alguien es capaz de ver más allá de sus propios intereses y valora a los demás, entonces incluso si peca, eventualmente será capaz de valorar la grandeza de Hashem y hacer teshuvá, hacer un retorno completo, un retorno bueno, un retorno limpio y transparente hacia el Creador. Entonces, en la época del Gran Templo, la inclinación al mal de la idolatría era muy fuerte, y esta solo fue anulada en la época de Ezra. Eso dice el Tiomá 69b, perdón. Y dice: quien niega a Hashem es comparado con un idólatra. Incluso esa persona eventualmente puede llegar a reconocer a Hashem. Entonces la inclinación hacia la idolatría se alejará de ella. Y eso sucedió con muchos de nosotros. Pero esto depende de la armonía. Entonces Hashem protege a su pueblo, sean o no rectos, solo con la condición que actúen considerablemente los unos hacia los otros. Quien solo se preocupa por su propio honor, nunca podrá honrar a Hashem. Los sabios afirmaron en Avot 6:6: quien dice algo en nombre de quien lo dijo, trae la redención al mundo, como está escrito. Y Esther le dijo al rey en nombre de Mordejai. Por el contrario, aquel que repite algo en su propio nombre, como si esto fuera mío, entonces
trae maldición al mundo. Eso está en el Yalkut Shimon y Mishlei, capítulo 6, 9, 38. Entonces, no se entiende qué conexión hay entre repetir algo en el nombre de quien lo dijo originalmente y la redención. Y a la inversa, ¿por qué no repetir algo en nombre de quien lo dijo originalmente trae una maldición? Tal vez podemos explicarlo de la siguiente manera. Naturalmente la persona tiende a su propio favor. Ella desea que todos piensen que es inteligente y que tiene buenas cualidades. Cuando alguien no teme repetir una afirmación en nombre de otra persona, está reconociendo que de alguna manera esa persona es más elevada que ella misma y así anula su propio honor. También cumple con la misma de amarás a tu prójimo como a ti mismo, el cual es un principio fundamental de la Torá. El amor a los demás acelera la redención, mis queridos talmidín. La redención depende de que coronemos a Hashem como rey sobre toda la creación. Por eso yo les hablaba a ustedes, lo cual solo puede lograrse anulando nuestro propio ser y sintiendo unidad con los demás. Como dijo el profeta Zacarías en 14:9, ese día Hashem será uno y su nombre será uno. Yo les decía a ustedes, ¿dónde está sentado Hashem en el trono en este mundo? Cuando sentamos a Hashem en el trono en este mundo, hacemos que el mundo se una con el mundo de arriba. Mientras no, va a haber división, no va a haber unidad. Entonces, si la persona es capaz de subordinarse a los demás, será capaz de subordinarse a Hashem. Así como el odio infundado provocó la destrucción del templo, así también el amor incondicional lo reconstruirá, como dice Iomá 9b. Pero quien no repite algo en el nombre de quien lo dijo originalmente demuestra que desea un honor que no se merece, denigrando el honor de su prójimo. No está dispuesto a ceder a otros, repleto de arrogancia y buscando honores. Estos actos alejan a la presencia divina y traen destrucción al mundo. Atribuir una afirmación a quien la dijo originalmente demuestra unidad y finalmente trae salvación al mundo. Baruch Hashem. Creo que ya vamos a dejar el estudio hasta acá, mi querido Lior. Gracias por estar reunidos conmigo este día. Deseo lo mejor para todos. Esperemos entonces para la próxima semana para entrar nuevamente a la parashá Shemot. Ya iniciamos el estudio del nuevo libro, del libro del Sefer Shemot. Ya salimos de Bereshit, ya cumplimos con el estudio de Bereshit, Baruch Hashem. Estudiamos juntos Bereshit. Esto es un gran honor que Hashem nos da a nosotros terminar este libro, para todos ustedes que han estado conmigo estudiando. Y iniciamos el Sefer Shemot el domingo ya para estudiarlo. Y bueno, les deseo un Shabbat Shalom a todos y que Hashem los guarde grandemente y los bendiga en todo lo que se proponga. Hasta pronto, mis queridos amigos.